Hola gente de YouTube, yo soy Leonard. Bienvenidos a mi canal o a esta sección de mi canal donde me siento delante de mi humilde ludoteca y charlamos un poquitito sobre el juego. Les doy consejos sobre juegos, charlamos sobre algún juego en particular y hacemos lo que hace mucho tiempo que tengo ganas de hacer, que es poder sentarme y reflexionar sobre qué es el juego. En el video de hoy vamos a charlar un poquitito sobre qué es el juego y por qué es una necesidad y un derecho básico de todo ser humano. Este video va a estar basado y fundamentado en las reflexiones e investigaciones de Stephen Magnanovich y su libro Free Play. Como quiero distinguir lo que él dice de lo que yo opino o puedo aclarar o facilitar sobre lo que él dijo, voy a estar leyendo bastante, tengo ahí para poder ser lo más fiel posible a lo que él dijo en el libro. Stephen Magnanovich es músico, autor y educador y es más conocido por improvisar con el violín y por escribir y enseñar sobre la improvisación y la creatividad. Estudió en Harvard y en la Universidad de California, donde obtuvo un doctorado en Historia de la Conciencia. Comenten acá abajo porque yo no sé, acá en Argentina uno puede tener doctorados en estas hermosas cosas que suceden en el primer mundo. Historia de la conciencia. Es hermoso igual, ¿por qué no? En los 70s fue pionero en lo que es improvisación con violín, viola y violín eléctrico. Y es autor de 2 libros. Uno es Free Play, la improvisación en la vida y el arte, editado en 1990. Y el otro es The Art of Ease, Improvising as a Way of Life. No es que me esté haciendo el canchero, es que claramente este libro todavía no está traducido al español, entonces el título no está al español. Y bueno, este libro lo editó en el 2019. Este video se enfoca más que nada en lo que dice en Free Play. Free Play, o su traducción literaria que sería juego libre, es un libro donde el autor reflexiona sobre la improvisación y la inspiración. Hace un recorrido histórico y cultural sobre el espacio que ocupa la inspiración y el juego dentro de otras culturas a lo largo de la historia. Da un panorama más o menos del tema y nos da ejercicios para mejorar la inspiración y la improvisación. También está dedicado a la búsqueda de la creatividad. Más que nada este libro se enfoca en la música, pero él lo amplía hacia otras ramas del arte que él conoce. Y también nos permite la posibilidad de reflexionar sobre qué espacio ocupa la improvisación y la creatividad en nuestras vidas, más allá de si nos dedicamos a algo relacionado a lo artístico, sino en nuestro día a día. Una hermosa reflexión que él hace en el libro es la de decirnos: todo el mundo está todo el tiempo improvisando, y es algo que es natural del ser humano, porque cuando hablamos estamos constantemente improvisando. Tenemos palabras, frases, todo lo que quieras que sirven como herramientas para eso, pero lo que decimos nunca está guionado desde un principio, entonces estamos en constante improvisación. En este libro el autor dedica un capítulo hacia el juego y en la importancia del juego dentro de la sociedad. Este capítulo que él dedica sobre el juego está fuertemente basado en las reflexiones de Johann Huizinga, que es un filósofo que investigó y escribió, entre otras cosas, sobre la cultura, el vínculo entre la cultura y el juego dentro de la sociedad. Sobre todo en su libro Homo Ludens, un estudio sobre los elementos del juego en la cultura. Según él, todos los actos creativos son formas de juego, y por lo tanto es una de las funciones primarias de la vida. Según él, el juego domina todas las facetas de nuestra vida y ha proliferado en todo tipo de formas altamente evolucionadas, como el ritual, las artes, los asuntos del Estado, los deportes y la civilización misma. Y acá viene una de las reflexiones más interesantes, que es que al reconocer el juego estamos reconociendo la mente, porque el juego en sí como materia no existe. El juego es puramente una cuestión de contexto. No es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Cuando los trabajos más exigentes se acometen con el espíritu del trabajo festivo, son juego. En el juego manifestamos formas nuevas, interactivas, de relacionarnos con la gente, los animales, las cosas, las ideas, las imágenes o nosotros mismos. Básicamente lo que hace con esta reflexión es abrir el juego a nuestra vida cotidiana. Y una manera que tiene el ser humano de poder vincularse y comprender el contexto que le rodea. ¿Qué quiere decir que el juego no es materia, sino que es contexto? Lo que dicen sí es que el juego no es el juego de mesa, sino que es el acto de sentarse a jugarlo, lo que es el juego. No solo ahí lo estamos llevando al juego de mesa en sí, pero podríamos decir que mezclar ingredientes en una receta forma parte también de jugar.
Pensar qué colores combinan con qué colores en la ropa o en la decoración es una manera de jugar. Básicamente el juego es la manera que tiene el ser humano de poder reconocer el contexto que le rodea y modificarlo. Contexto como un espacio, como algo cultural también, como puede ser una receta o como cualquier otro acto de la vida diaria del ser humano. Jugar es liberarnos de las restricciones arbitrarias y expandir nuestro campo de acción. Nuestro juego estimula la riqueza de respuesta y de flexibilidad de adaptación. Nos hace flexibles. Esto que venía diciéndoles antes, probar distintas ropas hasta que encontrar con cuál me identifico también es una manera de juego. Jugar también es la manera que tiene el ser humano de reconocer el contexto que le rodea y poder intervenirlo. Y acá hace una segunda reflexión muy interesante, que era lo que les decía antes en relación al juego de mesa, porque dice: juego es distinto de partida o pasatiempo. Juego es el espíritu de exploración en libertad, hacer y ser por puro placer. El juego es una actitud, un espíritu, una forma de hacer las cosas, mientras que una partida o un pasatiempo es una actividad definida con reglas, un campo de juego y participantes. Acá va un poquitito más profundo todavía, porque lo que nos plantea es que el juego en sí mismo, lo que conocemos como el juego material, no es nada más que un conjunto de reglas. Por lo tanto, como no permite flexibilidad, no es por sí mismo un juego. Juego es cómo lo encaramos, qué cosas hacemos. Para llevarle un ejemplo para que quede más claro, si vieron Gambito de Dama, y si no lo vieron, bueno, ahora explico un poquitito más, pero la serie trata de esta mujer que aprende a jugar al ajedrez y se vuelve una de las campeonas mundiales de ajedrez. Y su vínculo con el contexto de su vida personal, pero no importa. Lo interesante de esta serie, y por qué quiero traerla, es porque ella juega al ajedrez. Y para quienes no conocen el ajedrez, tiene un montón de estrategias que ya están pensadas con nombre. De hecho, Gambito de Dama es un movimiento, si no me equivoco, donde las piezas donde están predeterminados, ¿no? Muevo esta pieza acá, después esta otra, después cuando el otro reacciona muevo esta otra, y esa es una estrategia. Según este concepto, seguir esa estrategia rígida tal cual la conocemos no es jugar. Es simplemente responder a lo que como ya sabemos o como deberíamos y seguir las reglas. Jugar, en todo caso, si pudiéramos cuantificarlo, lo cual sería muy raro cuantificar el juego porque es algo abstracto, está mucho más ligado a lo que ella hace, no cuando aprende las reglas del juego, sino cuando se tira en la cama y mira Ella tiene un momento donde se tira en la cama, mira al techo y piensa constantemente jugadas o cómo vencer una estrategia. Eso está mucho más vinculado al juego que las reglas del juego. Si lo llevamos a un juego donde vos estés como por ejemplo un videojuego, esto está muy relacionado si pudieron leer o ver una película o libro que se llama Los Juegos de Ender. Les recomiendo que la vean o que lo lean, lo posible pirateado porque el autor es zarpado homófobo, así que mientras no le llegue plata mejor. Donde justamente esta novela lo que plantea es el hecho de que el juego en sí mismo no quiere que ganes. Entonces jugar está más vinculado a ver cómo puedo falsear las reglas o encontrar el hueco en las reglas que en simplemente seguir los objetivos que el juego me plantea. Siguiendo con la reflexión del libro. En este momento Steph, vamos a llamarle con cariño, nos presenta el concepto de galumphing o galumphing, que traduciéndolo al castellano sería como galopar. Y nos dice: los antropólogos han descubierto que galumphing es uno de los talentos principales que caracterizan la forma de vida superiores. Esto a chequear. O sea, yo me senté en la computadora, lo busqué y aparece muy poco al respecto. Cuando digo que está a chequear es el hecho que los antropólogos reconozcan galumphing como un concepto, ese nombre como ese concepto. Lo que ahora va a describir como galumphing existe y cualquier persona que se haya dedicado al arte o que juegue juegos te va a decir sí. Pero volviendo. Galumphing es la energía de juego inmaculadamente estrepitosa y aparentemente inagotable de cachorros, gatitos, niñes, mandriles de muy poca edad. ¿Por qué esa definición? No tengo ni idea. Yo lo leo a él. No dice niñes, pero bueno. Y también de las comunidades y las civilizaciones. O sea, que nos está diciendo que es algo que es individual como a la vez colectivo. ¿Qué es galumphing? Ahí vamos. Galumphing es la elaboración y ornamentación aparentemente inútil de la actividad. Es licenciosa, excesiva, exagerada, antieconómica. Galumphing es dar saltitos en lugar de caminar. Tomar el camino más pintoresco en lugar del más corto. Jugar un juego cuyas reglas exigen una limitación de nuestro poder. Interesarnos en los medios más que en los fines.
Creamos obstáculos voluntariamente en nuestro camino y nos divertimos superándolos. Como ya dejó bastante claro el texto, Galunfin es esa capacidad que tenemos de simplemente hacer algo porque nos es más divertido. Porque qué sé yo, vamos a ver qué onda. Esto de ir por el camino más largo en vez de por el camino más corto, ¿se han jugado juegos de mundo abierto? Mundo abierto son esos que... Mario no es mundo abierto. Tenés punto A, punto B y tenés que ir ese camino. Mundo abierto a veces ni siquiera tenés punto A y punto B. O tenés A y B, pero podés en el medio hacer cualquier otra cosa. Justamente Galunfin es la oportunidad de decir... Tendría que ir por acá, pero ¿qué pasa si me desvío y voy para allá y hago otra cosa? Tendría que juntar esto, pero ¿qué pasa si hago esto otro? Que está en nuestra vida constantemente. Me parece muy interesante esto que dice de crear obstáculos voluntariamente en nuestro camino y divertirnos superándolos. Esto probablemente si han jugado juegos de la década de los 90 y principios de los 2000 que eran extremadamente limitados, lo hacíamos todo el tiempo. Lo hacías todo el tiempo. Porque el juego en sí mismo era como, bueno, ya está, ya lo conozco, ¿no? Como deja de ser jugar porque estoy siguiendo las reglas. Con A salto, con B hago lo otro y listo, Mario avanza. Pero ¿qué pasa si ahora no me toca a nadie? ¿Qué pasa si tengo que llegar sin nunca haber agarrado el hongo que me hace crecer? El juego en sí mismo, en esa época, no te premiaba por encontrar la manera más rápida de llegar de un punto al otro. Sin embargo, la gente quería hacerlo. No sé si la gente en general, pero hay gente que se dedicaba a hacer esto. Hoy en día los juegos tienen estos trofeos, los videojuegos tienen trofeos que nos premian justamente el Galunfin, el haber caminado X cantidad de pasos porque sí y un montón de esas cosas. Podríamos entrar en la reflexión de si yo sé que el juego me va a premiar por hacer esto, realmente es Galunfin, realmente estoy jugando. A pensarlo. Reflexiones. Me recuerda también ahí el Harry Potter 5. Para la computadora tenías momentos donde podías enfrentarte a personas y batirte a duelo. Entonces cambiaban los hechizos que hacías y de repente tenías ataques de violencia. Tenías hechizos de ataque. Y yo estaba obsesionado con romper las reglas del juego de alguna manera y ver en qué peleas, porque en algunas podías levitar objetos y tirárselos en la cabeza al oponente. Y podías hacerlo, pero en algunos. No, el juego no me pedía que yo lo haga. Y realmente no era práctico hacerlo. Pero yo necesitaba hacerlo. Era divertido. Ya era como, ¿qué más puedo encontrarle a esto? Esto no simplemente está solo en el juego. Tal vez estás haciendo algo con crochet y de repente decís, ¿qué pasa si modifico la cantidad de nudos y la hago que en vez de ser X cantidad es esta otra? O en nuestro día a día, hacer bollitos de papel y apuntar al tacho de basura. O caminar por la calle y evitar pisar las líneas de las baldosas. Volviendo al tema de la gastronomía, ¿qué pasa si en vez de cocinarlo de esta manera lo tiro en vez de hacerlo al horno, súper cómodo, lo tiro a la parrilla, a ver qué pasa? Todo eso a complicársela a propósito para ver qué onda, eso es Galunfin. Él nos dice, es lo que llamamos tener técnica para quemar. Contar con más medios y más flexibles que los que necesitamos en una situación dada. Él hace esta distinción de tener técnica para quemar porque dice que justamente a través de Galunfin uno adquiere nuevas herramientas. Por lo tanto, mejora su técnica y lo utiliza justamente para hacer, en el caso de los artistas, esta distinción donde tener profundidad o tener inspiración no siempre alcanza. A veces necesitamos más técnica para poder eso que pensamos y que reflexionamos, llevarlo y materializarlo. A medida que vayas adquiriendo nuevas herramientas, adquiriendo otras técnicas distintas, mayor va a ser tu posibilidad de poder expresarte a través de ese medio. ¿Te dediques a la pintura o simplemente pintes en el living de tu casa cuando estás aburrido? Para cualquier pasatiempo aplica esto de lo que estamos hablando. Volviendo al texto. En el juego los animales, las personas o las sociedades enteras llegan a experimentar toda suerte de combinaciones y permutaciones de las formas corporales, de las formas del pensamiento, las imágenes y las reglas que no serían posibles en un mundo que funcionara con valores de supervivencia inmediata. Un ser que juega es muy fácilmente adaptable a los contextos y las condiciones cambiantes. La humanidad, jugando durante nuestra prolífica variedad de adaptaciones culturales, se ha extendido por todo el globo, ha sobrevivido a varias edades de hielo y ha creado estupendos artefactos. Lo que está haciendo acá el autor es quitar la necesidad como motor primordial para que la humanidad avance o descubra cosas nuevas. Acá tengo que hacer un parate porque
escuchándome me doy cuenta que estoy siendo contradictorio en algo, que es que siempre hay necesidad, solamente que esa necesidad no es de supervivencia, sino de satisfacer una curiosidad. El ser humano es capaz de crear cosas nuevas y cambiar la manera en la que vivimos, no por una necesidad de supervivencia, sino por una necesidad de satisfacer su propia curiosidad. Por ejemplo, sí, en la antigüedad la humanidad emigraba buscando espacios donde fuera más agradable poder vivir, donde los climas no fueran tan extremos y tan difíciles para poder sobrevivir, pero sin la curiosidad que lo llevó a recorrer por el mero hecho de recorrer, cómo descubrió que en tales lugares el clima era distinto. Como ya dije antes, esto, punto de vista de autor y mía leyéndola. Ya empieza a verse un poquitito esto del carácter subversivo que puede llegar a tener para ciertas personas el juego. Más adelante va a quedar más claro. Para él, las personas que inventan, que tienen descubrimientos, no nace esa cuestión de una necesidad, de la humanidad necesita esto, entonces el humano hace, sino que es el simple juego el que trae una mente que crea y una mente que descubre. Un muy buen ejemplo de esto es la película Joy, donde actúa Jennifer Lawrence. Esa película está basada en la historia real de Joy Mangano, que es una inventora y empresaria estadounidense. Fue la creadora de un tipo especial de lampazo. Si nunca vieron la película, es muy interesante. Es muy divertida y es muy interesante el mostrar cómo funciona la mente creativa. Cómo funciona una mente que inventa. No es que ella tenía la necesidad de crear un lampazo, pero en su juego, en su manera de ver el mundo, ella crea este lampazo. Es muy parecido al capítulo de Los Simpsons. Los Simpsons no para de tener profundidad. La reflexión es muy parecida a la del capítulo de Los Simpsons, donde Homero quiere ser como Thomas Alva Edison y entonces no para de querer inventar cosas como él y nunca consigue crear algo que realmente sea útil. Hasta que simplemente un día estaba aburrido y para evitar los golpes le puso la cosa para atrás. Sí, ahí hay una necesidad, pero digo, él no vio una necesidad y dijo, entonces voy a inventar algo. Él jugando y haciendo las suyas dijo, esto le voy a poner una ruedita acá, y ni siquiera lo vio como un invento. En el momento en el que él no está observando lo que está haciendo como un acto de ganarle a Thomas Alva Edison, su necesidad de ganarle a Thomas Alva Edison, que en realidad es su necesidad de vencer a la muerte y poder tener algo que trascienda en el tiempo, inventa esto, que es para evitar que la silla se caiga para atrás. Un buen ejemplo de cómo Galumpi nos puede terminar llevando al aprendizaje es lo que sucede muchas veces con las niñas, cuando un adulto les regala un juguete y el niño juega, lo prueba, ve qué onda, y al poco tiempo, cuando te querés dar cuenta, lo desarmó para ver cómo funcionaba. Nada en ese juguete, en las instrucciones de cómo jugarlo, decía que esta persona tenía que desarmarlo. Pero esta persona necesita saber cómo funciona, necesita desarmarlo para ver qué onda. Su juego no viene tanto por el lado de lo que puede hacer con ese juguete, sino en averiguar cómo es que funciona. Y pensemos, es algo que en general al niño se lo reta cuando se le pasa esto, pero es algo que una travesura, bla bla bla. Pensemos qué pasa cuando un adulto compra objetos para desarmarlos para ver cómo funciona cuando está aburrido. ¿Qué espacio le damos? ¿Qué consideración le damos? Consideramos que es un juego también, ya lo vemos como algo de profesionalización, lo vemos como que es ridículo. Es una buena pregunta para hacernos. Lo que nos pasa cuando el adulto hace lo mismo que hace un niño. Mucha de la gente que sabe bocha sobre programación lo sabe por tratar de descubrir cómo funciona un programa, no por haberse sentado, por haber cursado una carrera. Mucha gente de la que se dedica a la programación jamás terminó la carrera. O algunos ni siquiera jamás se especializaron en eso, pero saben mucho más de la persona promedio por esta necesidad de querer averiguar cómo funciona. Volviendo al texto. Dice, la creatividad existe en la búsqueda aún más que en el hallazgo o en ser hallado. Como juego, el acto es su propio destino, no está condicionado por nada. El juego no tiene por qué, existe por sí mismo. El juego, intrínsecamente gratificante, no cuesta nada. Acá vuelve un poco el carácter subversivo del juego en relación al capitalismo y al modo que vivimos. Porque, ¿por qué se dice que el juego es para niñes y no para adultos?
¿Por qué decimos que es un derecho del niño, pero nunca lo decimos para la gente adulta? Eso está más que nada vinculado a que el juego no está visto como un tiempo productivo. El juego, justamente como leemos, no se vincula con hacer dinero. Por lo tanto, no está vinculado con una mentalidad capitalista que tenemos como sociedad de producir y consumir bienes de consumo. Volviendo a lo mismo, ¿no? Un juego de mesa es un bien de consumo, pero el jugar el juego de mesa no es un bien de consumo. El tiempo que le dedica la mente a jugar no está concebido como algo que ayuda a la productividad de la persona. Por lo tanto, no tiene lugar en la vida del adulto, para el capitalismo. Y no quiero que acá me vengan, ay, pero en el comunismo no le pasa esto. Es tipo, no hay en este momento ningún estado que podamos decir que escapa a esta mentalidad del capitalismo, ¿no? Es como pensar un estado que escapa al machismo, ¿no? Puede ser más abierto o más cerrado, pero ninguna escapa del machismo, ninguna escapa del patriarcado. Lo mismo sucede con el capitalismo. No es que en Cuba sí sucedería. Pero bueno, no me voy a poner a hablar de ese tema en sí, porque la verdad que sí es algo que ahí sí es algo que lo toco de oído y no es de mi investigación. Lo que sí es interesante pensar es que a pesar de eso, el juego es imprescindible al punto que lo seguimos haciendo igual y lo seguimos defendiendo igual, porque la gente juega, por más que crea que no está jugando. Lo que sí nos sirve es valorar ese espacio de juego y darnos más ese espacio para el juego, porque como decía Stephen, es el juego el que nos permite adaptarnos al cambio, prepararnos a los cambios y entender un mundo que está en constante cambio, más hoy en día para nuestras generaciones y lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, es que por esto digo que es una necesidad básica del ser humano encontrar un espacio de juego. No debería estar limitado solamente a la niñez y solamente a ciertos estratos sociales que pueden darse el lujo de jugar. Jugar no debería ser un privilegio, tendría que ser un derecho. Por suerte el juego escapa económicamente. Nuestras vidas no escapan económicamente al mundo que nos rodea. Volviendo al texto, ahora el autor nos lleva un poquitito por hacer una especie de recorrido histórico y cultural. Nos dice, en el reino de los mitos y los símbolos, el espíritu del juego está representado por una serie de arquetipos: el tonto, el gracioso y el niño. Da varios ejemplos de cómo estos dioses o estos roles aparecen dentro de la cultura en nuestra sociedad. Y nos menciona en un momento el gracioso, que lo menciona como trickster después. Dice, es indomable, impredecible, inocente, a veces destructivo. Surge de los tiempos anteriores a la creación. Gala un fin por la vida, sin importar del pasado ni el futuro, el bien o el mal. Siempre improvisando, sin que le preocupen las consecuencias de sus actos. Pero como su juego es completamente libre y sin obstáculos, es el creador de la cultura y en muchos mitos el creador de otros dioses. Acá hago un pequeño parate nada más, porque no soy un especialista en el campo, pero es para reflexionar un poco. Si conocemos un poco de mitología griega, mitología escandinava, podemos reconocer que en muchas de ellas, entre los dioses de mayor jerarquía, no simplemente estaba el mar, la cosecha, sino que había gente destinada, dioses destinados a la cultura, las fiestas, los juegos, y no eran dioses menores. Dionisio, si no me equivoco, estaba ocupando un espacio dentro del Olimpo. Loki es uno de los dioses más importantes de la mitología escandinava. Claramente, aquellas civilizaciones, incluso las que estaban más dedicadas a la guerra o a la filosofía, le dejaban un lugar muy especial a la cultura y al juego. Continuamos entendiendo el juego no como sentarse a jugar al ajedrez. Volviendo al texto y retomando un poco de por qué hablaba de estos dioses, él lo hace para vincular al niño interior, a lo que llamamos como el niño interior, y empoderar un poco ese niño interior y hacer una reflexión sobre el lugar que ocupa en nuestras vidas ese niño interior. Como no solamente las personas que juegan son artistas creativos, sino cualquier tipo de oficio o de trabajo va a tener un espacio para la creatividad, o debería poder encontrar un espacio para la creatividad. Dice, la improvisación como experimento lúdico es la recuperación en cada uno de nosotros de la mente salvaje, de nuestra mente original de niños. Los psicoanalistas a veces describen esta recuperación como regresión al servicio del yo. La creatividad totalmente desarrollada se produce cuando el adulto entrenado y diestro es capaz de acudir a las fuentes de la conciencia de juego clara e intacta del niño pequeño que lleva adentro. El autor cierra el capítulo de este libro planteándonos esta posibilidad de poder vincular o amigar todas estas herramientas y técnicas que tiene el adulto profesional con esta energía fuerte, inagotable y salvaje, pero clara, que tiene el niño interno a la hora de crear. Esto no quiere decir que hay que olvidarse de las herramientas y técnicas que nuestro profesionalismo nos aporta,
La técnica es el vehículo para traer a la superficie un material inconsciente que normalmente pertenece al mundo de los sueños y los mitos, de manera que sea visible, nombrable e individualizable. Con esta pequeña reflexión cierro este video. Me encantaría saber qué les pareció, qué les parece, si se les abren preguntas al respecto. No todo lo que está dicho en esto va a ser tal cual y no tiene que ser tal cual para todos. Pero me parece una reflexión muy interesante. Es un punto de partida para reflexionar sobre qué es el juego y qué espacio ocupa en nuestras vidas. Y por qué yo, como digo siempre, el juego es un derecho. Si esto les parece interesante, coméntenlo acá abajo. Si tienen algo que aportar o algo que contradecir a lo que yo estoy diciendo también, coméntenlo acá abajo. Denle pulgarcito para arriba que ayuda a Bocha. Suscríbanse al canal y denle la campanita si esto de charlar sobre los juegos y reflexionar sobre los juegos les interesa. Porfa, si conocen a alguien que esto podría interesarles, también compártanselo, así me ayudan un montón. Y recuerden, como digo siempre, jugar es un derecho y el juego no tiene edad. Yo soy Leonard, nos vemos en otra partida.